Mi alma te bendice, Señor, por todo lo bueno, lo maravilloso, lo misericordioso que tú eres, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la salud que nos has dado. Gracias porque nos has guardado, Señor, durante este día. Padre, en el nombre de Jesús, te glorificamos y te bendecimos porque tú eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos que seas tú, oh Dios, hablando, Señor, esta noche en este lugar a través, Señor, de esta enseñanza de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra, te damos, Señor, a ti la gloria por todo lo bueno que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a estar, hermanos, conociendo un poco o hablando un poco con respecto, hermanos, a lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y bendito Espíritu. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es un libro, hermanos, escrito por Dios, por un Dios amoroso, que lo escribió, hermanos, para el hombre pecador. Amén. Es el único libro que existe en todo el mundo que habla, hermano, con respecto a la verdad del pasado, a la verdad del presente y a la verdad del futuro. Dios siempre, hermanos, ha sido amoroso, misericordioso con el hombre, que siempre se ha revelado al hombre. Se reveló en el principio, hermanos, por la creación. Según lo dice, hermanos, en el Salmo 119.1, dice, Salmo 19.1, perdón. Dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bendición, hermanos, de que la palabra de Dios, hermanos, habla con respecto, hermanos, que nos habla con respecto a la creación, donde nos dice, hermanos, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero en Romanos capítulo 19, capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifestado a ellos, porque Dios se ha manifestado. Gloria a Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, afirma que las cosas que Dios quería que se conocieran se ha hecho visibles en su creación. Y este tipo de revelaciones asegura
que su existencia. Por otra parte, hermanos, la carta de los Hebreos afirma que Dios, hermanos, ha hablado al hombre a través, hermanos, de todos los tiempos. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, o mejor lo leemos para que nos quede, hermanos, bien en claro. En el pasado Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros vemos, hermanos, que como, hermanos, en la palabra de Dios, Dios nos ha dejado, hermanos, revelado que a este acto, que desde la importancia de conocerla, hermanos, la Biblia, es importante conocer la Biblia para que podamos, hermanos, leerla, para que podamos estudiarla. Porque es importante, hermanos, leer la palabra de Dios, porque es como ya lo dijimos, es, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y es importante, hermanos, leerla. Es importante escudriñarla, es importante estudiarla, para que a través de leer la palabra, a través de escudriñar su palabra, podamos nosotros, hermanos, tener una bendición, una amplitud, algo más amplio, hermanos, para nuestra bendición. La palabra Biblia se traduce, hermanos, del vocablo griego biblión, y del Strong, que eso, hermanos, biblión significa libro, pero en el diccionario Strong, la Biblia dice, hermanos, que es un conjunto de libros que fueron escritos por más de 40 personas en un periodo de más de 1600 años. Con los escritores, hermanos, de diferentes extractos sociales, diferentes, hermanos, culturas, diferentes, hermanos, educaciones. Pero sí de algo, hermanos, estamos seguros. Es que, hermanos, la Biblia es inspiración de Dios. Yo quisiera, hermanos, que me ayudara para no estar leyendo yo solo aquí. Que me ayude a leer en 2 de Timoteo, capítulo 13, versículo 16. 3:16. Nos damos cuenta, hermanos, a través de la palabra de Dios, hermanos, al escudriñarla, al leerla, al estudiarla, hermanos, nos damos cuenta de que no existe ni una sola, hermanos, contradicción. Es más, un libro complementa a otro. Un libro complementa a otro, formando entre sí unidad. Los hombres que escribieron estaban, hermanos, conscientes
de que no escribían por sí mismos, sino que Dios hablaba, hermano, por medio de ellos. Por ejemplo, hermanos, Moisés era hablando, hermanos, a su pueblo, era Dios, hermanos, hablando a su pueblo a través de Moisés. También, hermanos, cuando Josué habló a su pueblo, al pueblo de Dios en Josué 1:1, en el libro, hermanos, de Primera de Samuel, también, hermanos, vemos que como Dios es hablando a través del profeta Daniel. David habló, hermanos, en nombre del Señor. Jeremías. Y así, hermanos, muchos de los profetas, hermanos, que hablaron con respecto, hermanos, a la palabra de Dios, que hablaron con respecto, hermanos, a lo que es la Biblia, lo que es ahora que conocemos, hermanos, como la Biblia. Quiero decir, la palabra Biblia no se encuentra escrita en toda la Biblia. Esa palabra, no, por más que la busque de revés, adelante, para atrás, jamás va a encontrar la palabra Biblia. Porque hombres, hermanos, el Antiguo Testamento fue inscrito, hermanos, bajo una norma, hermanos, del Antiguo Testamento. Tiene, hermanos, como, a ver, ¿quién me ayuda? Vamos a participar todos. ¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento? 66. Toda la Biblia. 39 libros, hermanos, componen el Antiguo Testamento. Y esos 39 libros, hermanos, fue escrito por lo menos, no menos de 32 personas. Fueron para escribir, hermanos, esos libros. No lo escribieron así cronológicamente, como lo tenemos nosotros, hermanos, en la Biblia. No fueron escritos así, unos fueron escritos antes, otros fueron escritos después, otros, hermanos, de diferentes maneras que los ubicaron así, quizás, hermanos, por conveniencia. Porque el Antiguo Testamento de los judíos, este otro libro, hermano, que tiene 22 libros, no 39 como el de los que nosotros estudiamos ahora. Eso tiene 22 libros. ¿Por qué? Porque hay libros que ellos tomaron en cuenta, hermanos, que hicieron un solo libro de dos. Por decir, hermanos, algo de eso, el Primera y Segunda de Reyes hicieron un solo libro. De Primera y Segunda de Crónica también, hermanos, hicieron un solo libro. Y así, de muchos libros, hermanos, de otros libros, ellos hicieron un solo libro. Pero en esencia, hermanos, todos los libros de los judíos, hermanos, es, hermanos, igual como la Biblia que tenemos nosotros. Hay una Biblia que ocupan los católicos. Y esa es la Nácar Colunga. Esa Biblia, hermanos, tiene 11 libros de más. Pero esa es otra harina de otro costal. Es algo que no nos interesa a nosotros, pero sí debemos de saber, hermanos, que es la Biblia de los católicos tiene, hermanos, 11 libros más. Toda la Biblia está compuesta, hermanos, por 66 libros, divididos en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y
La estructura de estos libros es de la siguiente manera. Yo les voy a entregar, hermanos, una hojita. Hermana Gaby le va a pasar a entregar una hojita que está, hermanos, dividida en 3 grupos. Es para un mejor estudio de la palabra de Dios. Creo que vamos a anotar ahí, si trajeron lapicero, pues vamos a anotar. En la hoja, en la esquina superior izquierda, ahí hermanos hay 3 columnas, así para abajo. En la primera columna vamos a poner libros históricos. En la segunda columna, que es la más corta, vamos a poner poéticos. Arriba, bien arriba, ¿verdad? Ahí es la... Sí, amén. Y en la última columna vamos a poner profetas. En la primera columna vamos a poner abajo donde pusimos histórico, Pentateuco. El Pentateuco, hermanos, se le llama Pentateuco porque son los libros, hermanos, que escribió Moisés. Son 5 libros, 5 teucos libros, 5 libros que escribió Moisés. Y estos 5 libros que escribió Moisés está, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí hay un paréntesis, ahí ponemos 5. Mire qué fácil va a estar, hermanos, de memorizar, de aprender, hermanos, de los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En la casilla de en medio, donde dice profeta, Pentateuco, allí, donde dice profetas, allí vamos a poner, hermanos, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En la última columna, si voy muy rápido me avisan para bajarle el acelerador. Sí, en la última columna, sí, allí. Vamos a poner profetas mayores, que al igual es un grupo de 5. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuáles son los profetas mayores? Profetas mayores es Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Vamos a regresar a lo que es, hermanos, el Pentateuco, para comprender, entender quizás un poco mejor lo que es la palabra de Dios. Génesis, eso quiere decir principio. Si quiere no lo anote. Génesis quiere decir principio. De ahí está Éxodo, que significa salida. El libro Levítico indica todo, hermanos, lo tocante a los levitas. Números, se le llaman números, hermanos, porque es ahí donde se hizo el censo del pueblo de Israel. Y Deuteronomio consiste en los últimos consejos que Moisés, hermanos, dio al pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos, estamos estudiando esto? Para conocer, hermanos, períodos, para conocer tiempos y para conocer personajes de los cuales habla la palabra de Dios. En estos 5 libros, hermanos, en Génesis, habla acerca, hermanos, de la creación del hombre, de la formación del hombre. Habla, hermanos, acerca también, hermanos, de personajes, personajes que vamos a aprender a través de la palabra de Dios. Vamos a conocer, hermanos, acerca de Adán, acerca de Caín, acerca de Abel, acerca, hermanos, del diluvio que habla capítulo 5 de Génesis, capítulo 6 de Génesis que habla del diluvio, que habla de Noé, y su familia. Después vemos, hermanos, un tiempo, hermanos, en el cual la palabra de Dios, hermanos, nos habla de diferentes personajes. Nos habla, hermanos, de diferentes, hermanos, personajes, periodos de tiempos. Como les decía, la Biblia, hermanos, fue escrita en un periodo de 1600 años. Gloria a Cristo Jesús. Y en estos 1600 años, hermanos, de que habla el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver nosotros allí, hermanos, los libros históricos, Pentateuco, como les decía, hermanos, es Número, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero luego, después de esa columna, hermanos, vamos a anotar los siguientes libros históricos. Si ha notado, hermanos, allí en esas 3 columnas hay 3 grupos de 5. Pero en lo que vamos a anotar ahorita, hermanos, hay un grupo de 12 libros que son los libros históricos. Y comienza, hermanos, de Josué. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera
y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Como hemos visto, hermanos, en este grupo de los libros históricos, este consta de 12 libros que abarcan acerca de la historia de casi 1100 años. Desde el ingreso de la tierra, hermano, a la tierra prometida, bajo la conducción de Josué, hasta el período patriarcal, después del cautiverio babilónico. Aquí se encuentran relatos de nombres de hombres, relatos de hombres, nombres de mujeres, como encontramos la vida de Saúl, que él nos habla, hermanos, de Salomón. Nos habla también, hermanos, de Ruth, de Esther, de Débora y de otros, hermanos, nombres de otros personajes del cual también, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos habla. Dicho, hermanos, como dice Deuteronomio capítulo 28, si obedecieres hoy su voz, o sea, la voz de Dios, Él los bendecirá. Pero que si desobedecían también los mandamientos de Dios, los maldiciría. Por lo que se puede observar, hermanos, claramente, que los periodos de que de bendición que experimentó el pueblo de Israel corresponde, hermanos, al tiempo que Israel obedecía al Señor, que cumplía sus mandatos, que cumplía obedecía a sus palabras. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Israel, hermanos, cuando correspondía a aquellos en los que obedecieron a Dios, mientras que los periodos de desgracia nacional era resultado de la desobediencia, y también muestra que Dios siempre levanta hombres en periodos clave para realizar, hermanos, determinados trabajos, hombres que son fieles a Él. Vemos, hermanos, que en ese periodo de los libros, hermanos, históricos, Pentateuco, de los históricos de Josué en adelante, en el Pentateuco habla, hermanos, acerca de Moisés, acerca, hermanos, de Noé. Habla, hermanos, acerca de los patriarcas, que los patriarcas, hermanos, es de Abraham, Isaac, Jacob, Josué, José. Habla de ese periodo, hermanos, patriarcal.
En los libros históricos que habla, hermanos, de José, habla, hermanos, de la introducción del pueblo de Israel, hermanos, a la tierra prometida, conducidos, hermanos, de parte de Josué. Los libros, estamos bien con el tiempo. Los libros, hermanos, poéticos, también se le llaman, hermanos, libros de la sabiduría. ¿Por qué se le llaman libros de la sabiduría? Que esos libros, hermanos, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son otro grupo, hermanos, de 5. En estos libros, hermanos, se encuentra la mayor parte de principios imperecederos para tener éxito y disfrutar de la bendición divina, cualquiera que sea las circunstancias en que se viven. Se clasifican desde en que fueron escritos en forma de poesía, especialmente, hermanos, los salmos, y también el libro de los proverbios, y el libro también de los cantares. Esta razón se frecuencia, hermanos, al escritor repite en la segunda mitad del versículo, que lo que dice en la primera mitad es el recurso literario llamado paralelismo hebreo, y luego agrega algún aspecto nuevo de afirmación original. Ahora voy a necesitar, hermanos, de su ayuda. Vamos a hablar de los profetas mayores. Es el último. ¿Quién se puede de los profetas mayores? Alguien que me ayude. Hermana Angelita. Hermana Lucía, tampoco. Los profetas mayores comienzan desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 los profetas mayores. ¿Por qué se le llama, hermanos, profetas mayores? No es porque el contenido de que ellos hayan escrito, hermanos, sea mayor que los profetas menores. El contenido que ellos escribieron, hermanos, es de igual importancia que de los profetas profetas menores, pero se le llaman profetas mayores porque ellos escribieron más. Ellos escribieron más. No es que sean de menos importancia. Los profetas mayores fueron parte, hermanos, importante de la historia de Israel, pues era la voz de Dios
instando a un pueblo, hermanos, al arrepentimiento. Se les dominaba profetas mayores por la extensión de sus escritos. Isaías tuvo, hermanos, por misión llamar a los de Judá al arrepentimiento, que resultó en que se salvara del juicio divino. Durante 30 años Jeremías intentó hacer lo propio de sus días, pero fue rechazado. Lamentaciones contienen, hermanos, los lamentos de Jeremías, porque la gran ciudad, Jerusalén, y el pueblo de Judá fueron destruidos desde que ellos rechazaron al Señor. Ezequiel y Daniel fueron llevados al cautiverio de Babilonia y profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de Jesucristo. Nuevamente, en los últimos días, la profecía de Daniel ocupa un lugar, hermanos, destacado en el Antiguo Testamento, que se compara con el libro, hermanos, del Apocalipsis, que es el último libro, hermanos, del Nuevo Testamento. Ahora sí me echa la mano. Vamos a hablar acerca de los profetas menores. Comienza desde Amós y termina con Malaquías. Con esto, hermanos, vamos a aprender a memorizarnos, hermanos, los libros de la Biblia en una forma cronológica. Está, hermanos, en los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Lo copiaron todo? ¿O alguien no le faltó? Después de Sofonías es Ageo. De ahí Zacarías. Y por último, Malaquías. Vamos a hacer una retroalimentación. ¿Cuáles son los primeros libros históricos? El Pentateuco. Es el Pentateuco, que son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cabal. Ahora le vamos a dar un premio al que me diga los libros históricos, que comienzan de Josué y terminan
en Esther. Primera de Samuel, si no me equivoco, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, y Esdras, Nehemías, Esther. Y Esther. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, por la hermana. Ahora, los poéticos. A la hermana. Va, amén, hermana. Amén. Son los tres. Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Hoy vamos a ver los profetas mayores. ¿Cuántos profetas mayores son? Son 5. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Amén. Amén. Son los 5 profetas mayores. Pero aquí es donde, hermanos, quizás muchos tenemos dificultad, un poco, en los profetas menores. Que comienza, hermanos, con Amós, no, con Oseas. Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Quién me los dice? Los profetas menores son Amós, Oseas, Jonás, Miqueas, Nahum, Ageo, Malaquías, Sofonías. Le faltó Habacuc. Le faltó Habacuc. Amén. Esos son, hermanos, los libros del Antiguo Testamento. Pero estos profetas menores fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacerlo volver, hermanos, de su rebelión, como se mencionó en los... Se les llama menores porque sus escritos son más cortos y el contenido es limitado a destinados director, destinados directos, o sea, para cierto grupo. Destinados directos, hermanos, para los periodos de la Biblia. Luego, después, hermanos, de ver los periodos, hermanos, los cinco grupos que acabamos de mirar, viene un tiempo de oscurantismo. ¿Por qué se le llama, hermanos, años de silencio? Que eso es, hermanos, al final del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que es aproximadamente, hermanos, que es desde Malaquías hasta Mateo, que es, hermanos, hasta el nacimiento de Jesucristo. Pasaron aproximadamente, hermanos, 430 años. ¿Por qué se le llaman, hermanos, los años del silencio? Porque Dios, hermanos, no habló ni por profetas ni por nadie, hermanos. Dios no habló a su pueblo.
no habló a Israel. Israel no tuvo en ese tiempo profeta alguno. No había nadie, hermanos, sino que hasta que se levantó, hermanos, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Por eso es que se le ha llamado, hermanos, los años del silencio, que finalizaron, hermanos, con la llegada del profeta Juan el Bautista. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que es el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? Ya dijimos, hermanos, que son 66 libros de toda la Biblia. La Biblia, hermanos, que los cristianos usamos, tienen 66 libros. Vimos que 39 eran del Antiguo Testamento. ¿Y del Nuevo Testamento cuántos son? Son 27 libros del Nuevo Testamento. Y estos libros, hermanos, del Nuevo Testamento fueron escritos, hermanos, en griego por 8 hombres de diferentes, hermanos, educación, hombres, hermanos, que ahí está un poco, hermanos, más fácil de entender. Porque entre ellos, hermanos, la mayoría de ellos se conocían. Por lo menos vemos, hermanos, que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue escrito, hermanos, por Mateo, por Leví. Marcos fue escrito por Juan Marcos. Y Lucas, ¿por quién fue escrito? Fue escrito por Lucas, con el destinatario, hermanos, a Filimón. Y vemos el otro, hermanos, evangelio, que es el evangelio, hermanos, de Juan, que fue escrito por Juan. Estos hermanos escritores de estos 4 evangelios, hermanos, fueron, hermanos, como les decía, fue escrito, hermanos, el Nuevo Testamento por 8 hombres. 3 de los cuales en Mateo, Juan, Pedro, fueron apóstoles y fueron testigos oculares de lo que escribió Lucas. Fue compañero de Pablo durante sus viajes, hermanos, siendo testigos de muchos acontecimientos que narra el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es otro libro escrito por Lucas. Al igual que el Antiguo Testamento, la ubicación de estos libros fue en un Nuevo Testamento, no llevan una cronología, no están escritos, hermanos, cronológicamente, como hermano, no están escritos cronológicamente como fueron, hermanos, escritos, porque se cree que el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento allá por los años 50 después de Cristo fue el libro de Santiago. Y el último libro que se escribió, hermano, fue por los años, hermanos, 96 a 100 años después de Cristo, que fue el libro, hermano, de Apocalipsis.
el que escribió el teólogo Juan, que él recibió la revelación, hermanos, en la isla de Pasmo, donde fue desterrado. Los libros, hermanos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios contienen relatos de la vida de Jesucristo, del nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su pasión, de su resurrección. Ninguno de los evangelios es completo por sí solo, puesto que algunos, hermanos, eventos están escritos en los 4 libros, pero otros no, es decir, son complementarios entre sí. Además de cada escritor lo presenta desde un punto de vista, hermanos, ligeramente diferente. Como les decía, hermanos, los escritores de estos libros, quien no fue testigo ocular de Jesucristo, sino que él anduvo con Pablo, fue Lucas. De ahí los otros, hermanos, 3 evangelios, sí, los 3, hermanos, fueron escritos por testigos oculares que anduvieron con Jesús, que fue Marcos, fue Mateo y fue Juan. Después de los evangelios vemos, hermanos, nosotros la historia del libro, hermanos, de los Hechos. Aquí está el destinatario para quien fue escrito, hermanos, este libro, y es para Teófilo. Y donde menciona, hermanos, que el primer libro que él escribió a Teófilo fue Lucas. Por eso dice el versículo 1, en el primer libro, oh Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Él no fue testigo ocular, pero hizo, hermanos, recopiló todos los hechos, hermanos, de los que le enseñaron los apóstoles. Lo que ellos le dijeron que sucedió tal cosa, él iba escribiendo, iba anotando todo, y después hasta que hizo, hermanos, el libro de Lucas. Aquí, como vemos, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la única narración existe en la iglesia primitiva y cómo se difundió el cristianismo por todo el mundo conocido hasta ese entonces, haciéndose notar palpablemente la presencia del Espíritu Santo en todos los hechos, fue escrito por Lucas, el médico amado, notándose en sus letras la meticulosidad y precisión del investigador. Después del libro de los Hechos está el libro de los Romanos, la carta, hermanos, a los romanos. Esta es la primera carta que según la Biblia nos aparece, pero no es que fue la primera que escribió el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo fue, hermano, el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y lo que él escribió es conocido, hermanos, como las epístolas paulinas, que son, hermanos, las epístolas paulinas, son 14. Comienza desde Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón y Hebreo. ¿Se le quedaron? Yo creo que ya se los puede, ya los manejamos bien. Por eso no les hice un cuadro. Porque el primero, hermano, son los 4 evangelios. Después son las 14 epístolas paulinas, que comienza desde Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón y Hebreo. Le voy a dar un premio, hermanos, al que me diga las cartas paulinas. Así, en forma cronológica, como están en la Biblia. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermano, por hermana Lucía. Que después, hermanos, de las epístolas paulinas, están las epístolas generales, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Reciben este nombre porque fueron escritos en forma general para resolver necesidades específicas. Se refiere a aspectos doctrinales generales necesarios para el pueblo de Dios en todas las épocas. No fue, hermano, solo con un destinatario, no fue, hermano, para un periodo, no fue, hermanos, para un solo lugar, fue, hermanos, para las iglesias de todas las épocas, de todos los tiempos. O sea, que estas cartas fueran escritas, hermanos, para nosotros también. Y por último, del Nuevo Testamento tenemos, hermanos, la profecía. Y esa profecía, hermanos, es escrita por Juan, que es un libro Apocalipsis. Toda la revelación que recibió el apóstol Juan en el destierro está relacionado con eventos del final, de los tiempos de la destrucción total y la final del diablo, del juicio de las naciones, del reino universal,
de Jesucristo juntamente con aquellos que fueron fieles. Gloria a Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Yo creo, hermanos, de que todos queremos ser fieles. Porque esta profecía, este libro de Apocalipsis ha sido escrito, hermanos, para los fieles. La palabra de Dios, hermanos, nos invita a que recibamos la bendición de leer la palabra de Dios. Mire lo que dice, hermano, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Es una tremenda bendición. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que oyen y la guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Dice Josué 1:8. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces, prosperarás y todo te saldrá bien. ¿Por qué, hermanos, es que habla esto, dice esto? Porque, hermanos, contiene la voluntad de Dios para el hombre. Y para que ello, hermanos, es necesario que leamos atentamente, para que no seamos, hermanos, oidores olvidadizos, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Y guárdala, poniéndola por obra para que permanezcas en nosotros y ser libres. Dice San Juan capítulo 8 versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así podemos construir nuestra casa sobre la roca, que esa roca, hermanos, es Jesucristo. Para que digamos juntos, hermanos, con el salmista: cuánto amo yo mi ley. Concluyo con este, hermanos, con el Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. ¿Cuántos hermanos se alegran o se gozan en leer la palabra de Dios? Ahora ya la vamos a leer, hermanos, quizás con un poco más de entendimiento, con un poco, hermanos, más de curiosidad, de querer, hermanos, aprender, de querer conocer de la palabra de Dios. Oramos al Señor y decimos: Padre,
buen Dios que estás en los cielos. Para ti, Señor, sea la honra, para ti sea toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo que nos has permitido, Señor, hacer hasta este momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que la honra, que la gloria sea solo para ti, Señor. Amén.